Las tarifas que cobra Terminal Cuenca del Plata, la empresa concesionaria de la playa especializada en contenedores en el puerto de Montevideo, vuelven a provocar un choque entre esa firma y los exportadores y otras gremiales empresariales, con el gobierno en el medio. A fines de junio, TSP había anunciado un incremento tarifario de 24,1%, pero luego de la reacción de los exportadores y la queja del ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, la medida quedó en suspenso y se iniciaron negociaciones con las autoridades. Este lunes, ya con el aval del ministerio, TSP comunicó un aumento menor al original y discriminado en dos categorías: 17% para las tarifas generales y 13% para los movimientos de exportación y admisión temporaria. Simultáneamente, Catunasi, la compañía belga que posee el 80% del paquete accionario de TSP, destacó que esta decisión se enmarca en un plan de corrección gradual de las tarifas para ajustar los equilibrios necesarios de la empresa y busca que el impacto de la medida sea el mínimo posible, con especial atención al sector exportador. Sin embargo, la resolución generó una nueva protesta de la Unión de Exportadores. En un comunicado, esa institución manifestó que la decisión muestra una clara actitud monopólica de TSP frente a la carga cautiva del comercio exterior uruguayo. En el mismo sentido, con diferentes expresiones, se manifestaron la Cámara de Industrias y la Federación Rural. Pero horas después llegó una durísima réplica de TSP que, entre otras cosas, sostiene que no consentirá en silencio el agravio calculado y mendaz y lo enfrentará en todos los casos con todos los recursos que la ley permita. Escenario complicado, como ustedes notarán. Vamos a profundizar en lo que hay detrás, en cuál puede ser una fórmula para encauzar el diferendo. Estamos con el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, en primer lugar. Olaizola, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Saludo para todos por ahí en el estudio. TSP había anunciado a fines de junio que aumentaría 24,1% de las tarifas de movimiento de contenedores, decía, para mantener su ecuación económica. Las cámaras de industrias y de exportadores expresaron su rechazo, el Ministerio de Transporte pidió a la empresa que dejara stand-by la medida, se iniciaron negociaciones. ¿Cómo fueron esas conversaciones? Sí, cuando se anunció el aumento de 24% por parte de la terminal, el Ministerio se comunicó con la terminal y le expresó que no era el camino ese, que creíamos que no era el adecuado y que íbamos a armar una mesa de diálogo donde iban a estar presentes el Ministerio de Transporte, la Administración Nacional de Puertos, técnicos de OPP y la terminal con los técnicos que ellos los asesoran, para conversar el tema tarifas y que no estábamos de acuerdo con que se hiciera un anuncio unilateral de ese tipo. La terminal accedió y allí el Ministerio, conjuntamente con los organismos que le estoy mencionando, tuvimos prácticamente 2 meses de conversaciones, donde en algunas intervino el ministro Falero, en algunas intervine yo, en algunas los dos, y en otras solamente técnicos, donde se fueron chequeando números, viendo cuál era la realidad. Acá lo que tenemos que tener en claro, yo creo que aquí es un poquito para atrás para este tema, o sea, esto no surge ahora. Cuando nosotros llegamos al gobierno, había un concepto generalizado de que las tarifas de las terminales de la terminal y del operador estaban caras, cosa que era verdad, porque había habido en algunas tarifas, no en todas, pero en algunas tarifas en un periodo de 5 años, se había llegado a 350%. La reitero, no en todas, pero en algunas sí. Es decir, había habido un aumento sostenido por parte de los dos operadores que operaban contenedores en el periodo, sobre todo en el periodo 2013-2018, y esto era un cálculo que la Unión de Exportadores tenía y que había estudiado, y que también es cierto que tampoco causó tanto revuelo en aquel momento, ¿no? Hubo un proceso sostenido al alza de tarifas, mucho mayor que el que estamos hablando ahora. Sí, en el comunicado de ayer la Unión de Exportadores vuelve a poner esos números arriba de la mesa. Exacto. Dice, entonces, aumentos desmedidos e injustificados que superaron 300% en dólares entre 2013 y 2018. En algunos casos. Por eso le digo, esa era la situación con la que nosotros nos encontramos cuando llegamos al gobierno. Es decir, tarifas altas en ese momento se consideraba, y pusimos enseguida una mesa en el Instituto Nacional de Logística, armamos una mesa. ¿Por qué en el INALOG? Porque queríamos, ahí como están muchas de estas cámaras representadas,
queríamos lograr una baja de tarifas, pero no solo en la terminal, una baja de las cadenas logísticas, es decir, todo lo que se pudiera ajustar. Y realmente hubo muy poco éxito, se trabajó muy bien al señor Linalog, hay mucho esfuerzo, hubo mucho esfuerzo de varios actores con muy poco éxito. ¿De qué fecha está hablando en este caso? 2020. 2021. Al principio del gobierno nosotros llegamos... Mientras que se estaba negociando con Catunasi, a su vez, la renovación del contrato por 50 años. Hacíamos, pero porque llegamos al gobierno convencidos de la baja de los costos logísticos, que era un tema importante en el que el gobierno podía incidir. Y logramos algunas cosas muy puntuales en realidad, porque está eso también muy uruguayo de hay que bajar, pero el que está caro es el otro, yo no estoy caro. Entonces, por ejemplo, logramos que durante 3 años los prácticos no subieran las tarifas, pero gracias a una gestión del INALOG, de la ANP y del propio Ministerio de Transporte, en la que intervinimos algunos de los jerarcas del Ministerio. Pero ya le digo, cuando pasamos raya no quedamos conformes, porque realmente no hubo mucha voluntad de poder llegar a un ajuste, no se dio, bueno, las cosas cuando pasamos raya, el resultado no se obtuvo. Pero paralelamente en las negociaciones que se tuvieron por el tema de la terminal, sí el gobierno puso un énfasis muy importante en la baja de tarifas a la exportación. Y se logró, enseguida el acuerdo, en el primer año siguiente, un 26% de rebaja. Es decir, una rebaja importante en las tarifas a la exportación. Que no solo la exportación, fueron también a las emisiones temporales y cargas en tránsito. ¿Esa rebaja se ejecutó? Se ejecutó. Está bien, vamos a ir aclarando los temas porque si no el oyente se nos pierde. Esa rebaja de 26% en 2 etapas era, ¿no? En 2 etapas se ejecutó. Se ejecutó. Se ejecutó, se cumplió. O sea que de la tarifa que nosotros conseguimos en el 2020 logramos en la exportación, admisiones y tránsitos una rebaja del 26%. Y a ello también quiero marcar un mojón, porque no recuerdo otra instancia donde un gobierno haya no solamente logrado que pararan el alza, sino que bajaran tarifas. Y esto es un dato de la realidad, no son valoraciones, yo estoy hablando de datos de la realidad. Logramos una baja de las tarifas. El año pasado, la terminal, le estoy hablando del 2022, hizo un par de intentos, habló con el Poder Ejecutivo para lograr un ajuste en las tarifas. El Poder Ejecutivo expresamente le pidió que no hubiera ajustes y la terminal acató este pedido, o sea, le hizo caso al pedido, le estuvo en línea y no ajustó tarifas. Y llegamos al 2023 y surge este tema del aumento del 24%. El gobierno le manifestó ahora también que no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo con la forma tampoco en que se hizo y que se instalaba la mesa de diálogo. Yo quiero decir esto porque está bueno que se sepa cómo se llega a esto. Y yo le preguntaba cómo fue esa instancia, esa de intercambio ahora. Bueno, fue una instancia donde todos pusimos los números arriba de la mesa. La empresa aducía que hacía 6 años que no ajustaba tarifas y que incluso, bueno, en el caso de la exportación se había, como consecuencia del acuerdo, había estado a la baja, que ellos obviamente habían estado de acuerdo, pero que bueno, que tiene, como cualquier empresa, tenían costos que ajustar y en realidad ellos tenían números que los llevaban a ese 24%. Nosotros, junto al ministro Falero y a los técnicos del gobierno, queríamos buscar un número objetivo que nos diera una certeza y que tuviera una lógica, que no fuera un número que fuera antojadizo, ni del gobierno ni de la terminal, que hubiera un número, y el número que nos pareció adecuado era la paramétrica de ajuste de la ANP para sus propias tarifas, la que utiliza la ANP para sus propias tarifas. Y esa paramétrica nos daba, en este caso 13 y 17, porque no eran las mismas fechas que se tomaban para comenzar. Nosotros insistimos en que para los ajustes a las tarifas de exportación se tenían que hacer posteriores a la última rebaja que se hizo en su momento, y las tarifas de IMPO fueron un poquito antes, pero por eso están atadas a la paramétrica. Nos pareció un tema objetivo, nos parecía muy importante que fuera objetivo el criterio de ajuste y que fuera menor. O sea que si usted mira 24 y ve 13, es prácticamente la mitad de lo que estaba solicitando la terminal. Y a ver, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el aumento que quedó sin efecto era un aumento discrecional? ¿Cómo hay que entenderlo? No, era un aumento que tenía una fundamentación por parte de la terminal, pero que no era por la paramétrica, por el canon de la que usa la propia ANP para el ajuste de las tarifas, y además también había algunas diferencias de fechas en donde empezar a calcular el aumento de los costos. Anoto al pasar también para que el oyente lo tenga presente. El Estado, a través de la Administración Nacional de Puertos que usted acaba de mencionar, integra TCP, ¿no? Tiene un 20% en TCP. Sí, exactamente, es parte. Entonces, bueno, me queda la pregunta de cómo, si los precios, si las tarifas de ANP evolucionaban de cierta forma, ¿por qué ANP convalidó en TCP
un aumento de otro tipo. Bueno, por eso le digo, pero ahí está la voluntad del... Porque ahí vamos a otro tema que también es de fondo y que se ha mencionado estos días. Es decir, el gobierno no puede controlar. No, puede controlar. El artículo 7 de la Ley de Puerto, de la ley 16.246, le da la potestad al Ministerio de Transporte y a la ANP de controlar tarifas. Y el decreto reglamentario 412/92. Es decir, que el gobierno en este caso ejerció la potestad que tiene por ley y por decreto de poder intervenir en las tarifas portuarias. Y lo hizo con éxito. Y le bajó sustancialmente lo que era el aumento que pretendía lograr la terminal. O sea, usted se refiere a eso, a tomar como referencia la evolución de las tarifas de la ANP. Exacto, pero aparte le estoy diciendo que venimos de una situación, de una empresa, como cualquier empresa, las empresas ajustan sus tarifas en base a los costos, en base a distintas paramétricas, ítems que integra una paramétrica que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con los servicios que brindan, que tienen que ver con algunas realidades, y todas las empresas van ajustando. En este caso, hacía 6 años que no se ajustaban. Y en el caso de exportación, admisiones temporarias y tarifas en tránsito se habían bajado, 26%, o sea, no poco. Entonces, la empresa planteaba una cosa que lo puede plantear cualquier empresa: tengo necesidad de ajustar tarifas. No nos parecía algo descabellado. Sí, recordemos, la empresa argumenta 2 grandes motivos, ¿no? La inflación de Estados Unidos, que alcanzó un récord a finales de 2020 y principios de 2021. Dice, estamos en una economía portuaria donde los efectos de las indexaciones de monedas extranjeras, principalmente el dólar, tienen incidencias importantes en la estructura de costos de la terminal. Y por otro lado, una depreciación del tipo de cambio acá, que volvió a ampliar la brecha. Distintos, se plantearon en la mesa distintos temas y distintos componentes que influían en la necesidad de adecuar tarifas, ¿no? Y además, le digo, los operadores portuarios adecúan tarifas. De hecho, lo han hecho. Y sin este ruido. ¿A qué se refiere con operadores portuarios? Los operadores portuarios habitualmente, como cualquier empresa, adecúan tarifas. También lo adecuó la empresa en verano, adecuó tarifas al alza, la empresa que opera en los muelles públicos. Ahí usted está aludiendo a Montecón. Sí, y a nadie le pareció raro, porque es parte del funcionamiento de una empresa normal. O sea, estamos hablando de lo mismo. Entonces le quiero decir que, por un lado, llama un poco la atención porque se hace tanto ruido en este caso. Pero cuando se habla además porque muchas veces se utiliza la palabra competitividad del país, ¿no? Yo le expliqué hasta ahora cómo fue el proceso y cómo lo que se habló con la terminal y cómo surgen estos números. Pero también le quiero decir, porque se habla mucho de la competitividad del país, y yo quiero tener 2 referencias. Y le estoy hablando, Emiliano, permítame, de temas concretos y de datos de la realidad. No le hago valoraciones, le estoy dando datos de la realidad. Porque me parece que se está hablando mucho sobre este tema, y yo no me voy a referir ni al comunicado de la Unión de Exportadores, ni al comunicado de la terminal. Yo quiero preguntarle algo de esos comunicados, pero bueno primero lo escucho usted. La posición del gobierno. A ver. La posición del gobierno en torno al tema portuario. Y me voy a referir a 2 cosas. Si usted analiza solamente lo que son costos portuarios, el costo terminal no es el costo más caro. Hay costos más caros que el costo terminal. Con lo cual llama un poco la atención también que se haga tanto énfasis en el costo terminal cuando no es el costo portuario más caro. Eso se lo dejo a modo de que quede anotado. Déjeme entender, por ejemplo, de qué otros costos habla ahí. Costos privados que yo no me voy a meter porque son negociaciones entre privados, pero hay servicios que se cobran que son más caros que la terminal. O sea, no es el más caro el costo terminal. Cuando usted entra a un puerto, lo más caro no es el costo terminal. Por eso llama un poco la atención porque se hace tanto énfasis en el costo terminal. Pero ahora voy a lo más importante. Le voy a poner un ejemplo. Usted exporta un contenedor de Uruguay al puerto de Hamburgo y sitúa el contenedor en el puerto de Montevideo y lo baja en el puerto de Hamburgo. Y dice, voy a hacer el ejercicio de mandarlo por Montevideo, por Buenos Aires o por Río Grande del Sur. De puerto, solo de puerto le hablo, no le hablo de camión hasta el puerto, no, del puerto. Como si usted estuviera al lado del puerto de Río Grande o estuviera al lado del puerto de Buenos Aires. Y Montevideo es más barato que Río Grande y que Buenos Aires. Ese contenedor que sale de Montevideo y llega al puerto de Hamburgo, en los contenedores de 20 pies, en los contenedores de 40 pies y en los contenedores reefer, que son los contenedores de carga de frío. Cuando usted dice que es más barato, es porque está contando todos los costos, desde la operación en el puerto hasta la llegada a Hamburgo. Exacto. Entonces también está contando flete, etcétera, ¿no? Flete marítimo, todo. Sí. Desde que llega, desde que usted lo pone en el puerto, desde que lo bajó el camión en el puerto, hasta que lo agarró el camión en el puerto de Hamburgo, es más barato el contenedor de 20 pies, el de 40 pies y el contenedor reefer refrigerado.
comparado con Río Grande y con Buenos Aires, que a ver, son los puertos que pueden competir por carga con nosotros. Entonces, no se entiende realmente. Mire que nosotros tenemos diálogo habitual con las gremiales, escuchamos a todo el mundo, recibimos a todo el mundo. Es más, estuvimos esta semana reunidos con la Unión de Exportadores, estuvimos intercambiando ideas, posturas. Es decir, tenemos diálogo con todos. O sea, nosotros recibimos a todos en el ministerio, es muy abierto este ministerio. Pero cuando vamos a los números objetivos, realmente, más allá de que uno entiende que un empresario defienda sus costos y bajar costos, eso es totalmente razonable, y la operativa de una empresa que también tenga costos para que pueda funcionar, ser viable, también lo entendemos, pero realmente cuando uno ve los números objetivos, nos estamos dando cuenta que lo que más nos tiene que importar como uruguayos, que es la competitividad de nuestros productos en el exterior, en lo que tiene que ver con la cadena logística, estamos competitivos. Bueno, ahí me quiero detener, y acá sí voy al comunicado de la Unión de Exportadores, porque usted, sin quererlo, o quizás sí, pero sin aludirlo, estaba respondiendo a uno de los argumentos de la Unión de Exportadores, que está en el comunicado de ayer, y que no es la primera vez que lo maneja. Pero ahora dice, con el incremento anunciado, el costo básico terminal para exportar un contenedor vía TCP pasa a ser $324, mientras en puertos competitivos como el de Río Grande en Brasil o el de San Antonio en Chile, ese costo es de 80. Es decir, el costo de TCP es 4 veces más caro, dice la Unión de Exportadores. Mire, el tema es, como yo le estoy diciendo, y no voy a entrar a discutir ese tema porque incluso con algunos actores lo he hablado personalmente estos días. Cuando usted lo que le interesa acá no es el costo de uno de los eslabones, es el costo de la cadena, porque en definitiva es lo que le determina cuánto le sale ese contenedor puesto, por ejemplo, en el puerto de Hamburgo, que es uno de los más importantes. Se podría hacer una simulación con otros puertos, ¿verdad? Y otros destinos. Pero, o sea, usted no desmiente estos números, pero lo que dice es... O no necesariamente los desmiente, usted dice hay que considerar todo el costo logístico, todo el costo de la cadena, no solo la operativa en TCP. Totalmente. Yo lo que creo, lo que tiene, usted tiene que, porque es verdad, porque si usted me dice, voy en auto a Rivera y pago de peajes, me hacen viable los peajes, si la nafta es barata, pero los peajes son tan caros que son inviables, la nafta es tan cara que es inviable y el peaje es barato, es decir, a usted el viaje le sale carísimo, o le sale barato, por eso le digo, entonces usted tiene que ver cuánto le sale el viaje, cuánto le sale el transporte de ese contenedor. Y el transporte de contenedor, Montevideo sigue siendo competitivo frente a los dos puertos, pero además, Emiliano, si eso fuera así, y hubiera esa diferencia, la carga uruguaya saldría en masa por el puerto de Río Grande. Y lo que ha pasado en los últimos 2 años es que el puerto de Río Grande perdió más de 200.000 TEUs de movimiento de contenedores. El puerto de Buenos Aires ha bajado a cifras realmente que no son las habituales, por distintos factores. Y el puerto de Montevideo el año pasado movilizó 1 millón de TEUs, batiendo un récord de movimiento de TEUs en el puerto. Sí, esos argumentos han sido manejados también por TCP y por Catunasi, ¿no? No, pero son datos objetivos de la realidad. Yo no le estoy haciendo valoraciones, yo le estoy dando datos de la realidad. Si Montevideo fuera tan caro, si Montevideo no tuviera buen servicio, si Montevideo no fuera un puerto competitivo, la carga iría por Buenos Aires o por Río Grande. Y no es así. Hay alguna carga que hace años sale por Río Grande, carga sobre todo en zonas de frontera, que van en camión y que no le cambia mucho de repente ir a Montevideo o Río Grande. No quiero entrar, aparte, en algunos aspectos operativos. Montevideo es un puerto que tiene una muy buena operativa. Montevideo es un puerto que saca un contenedor de exportación, lo puede sacar de repente en 36 horas, sale muy rápido. De repente usted va a un puerto brasileño, un puerto grande como puede ser Santos, está 2 semanas, 3 semanas para sacar un contenedor. Montevideo es un puerto limpio. Montevideo es un puerto que la carga viene y entra. No, de repente en un pico de zafra en Río Grande puede estar 1 semana un camión esperando para entrar al puerto, que esos también son costos que se suman y que también tienen que figurar cuando usted elige un puerto. Es decir, Montevideo tiene una operativa muy razonable, muy buena, y que es valorada por la gente que maneja cargas en la región. No en vano hemos traído prácticamente el 100% de la carga paraguaya, la hemos recuperado, ¿me entiende? Y que además tiene una operativa fluida y ágil. Yo recuerdo cuando se hizo el acuerdo, usted también tiene memoria y se debe acordar, los agoreros del apocalipsis que dijeron se van en las líneas navieras. No solamente no se fue ninguna, sino que vino una nueva. Esto va a ser un caos logístico. ¿Dónde está el caos logístico en el puerto de Montevideo? Funciona tan bien que batió récord de contenedores el año pasado. Por eso le digo, a mí me gusta hablar de situaciones concretas, de lo que es la realidad portuaria, de lo que son los costos reales, en este caso para las cargas de exportación, y
no entrar en valoraciones, que cada uno las puede tener y tiene derecho a hacerlas, pero que en definitiva no contribuyen a un análisis concreto de lo que es la realidad. Aparte de esa lectura, aparte de ese análisis que usted está realizando, hay otro que es si en el fondo es correcto lo que señala TCP Catunasi cuando dice que tiene que recomponer sus costos. TCP dice en su comunicado que esta decisión, la suba de tarifas, se enmarca en un plan de corrección gradual de los equilibrios necesarios para la empresa. Y entonces aparece el debate de si efectivamente la situación de la empresa es esa, la que está de fondo de ese argumento. Entonces, por ejemplo, el Frente Amplio cuestiona que TCP no ha presentado todavía los balances y por eso duda que el aumento sea consistente con los números y las ganancias de la firma. De hecho, hay un pedido de informes en ese sentido, lo ha planteado la representante del Frente Amplio en el directorio de la ANP. ¿Qué dice usted sobre esto? Yo lo que le digo es que todo lo que se analizó se puso arriba de la mesa y se discutió con los técnicos y se combinó, porque fue una exigencia del gobierno, es utilizar la paramétrica de costos de la ANP. No, pero la directora Koch señaló que, sin realizar todavía inversión alguna, los ingresos de Catunasi han aumentado en el ejercicio 2022 $17 millones. Yo lo que diga la directora Koch tiene todo el derecho a hacerlo porque es su opinión. También ha dicho muchas cosas que no han pasado. Entonces, yo lo que le estoy diciendo es, la paramétrica que se utilizó es la paramétrica de ajuste de la ANP. Y la paramétrica de ajuste de la ANP, que yo sepa, no está en discusión por nadie en este momento, ni ha estado. Así que utilizamos una paramétrica que la propia Administración Nacional de Puertos utiliza, objetiva. Es decir, acá no hubo componentes subjetivos. Eso por un lado. Pero aparte el Frente Amplio, que está tan preocupado ahora con el ajuste de tarifas de 13% para la exportación, ¿no estuvo preocupado cuando algunas tarifas llegaron al 350% en 5 años? Están preocupados por la operativa portuaria, que está en un muy buen momento, y que además batiendo récord de movimiento de contenedores. ¿No estuvieron preocupados cuando en los años 2016 y 2017 tuvo que venir un senador paraguayo, subirse a un barco paraguayo que hacía más de 20 días que estaba esperando para que se le diera servicio en las áreas públicas de la ANP, mientras enfrente teníamos una terminal semivacía? Porque eso sí que fue un caos logístico y fue un problema de imagen exterior del puerto y del país, porque no se le podía dar servicio a las cargas paraguayas en muelles públicos congestionados y que nos derivó en pérdida de carga paraguaya, que es muy sensible, como todos sabemos, para que Uruguay tenga la escala para que vengan los buques oceánicos, porque acá hay otro tema que es muy sensible y que se habla poco. En Montevideo, con un gran esfuerzo de este gobierno, ha recuperado la carga paraguaya que se perdió en el periodo pasado. En el periodo del Frente Amplio se perdió la carga paraguaya y se recuperó. Estamos casi en 90 y pico % de recuperación de la carga paraguaya que está operando por el puerto de Montevideo, porque nosotros no tenemos carga propia para ser un puerto atractivo para los barcos oceánicos, sino tenemos carga de la región, cargas de transbordo, cargas en tránsito. Entonces es muy importante esto, y por suerte la carga de la región está optando por el puerto de Montevideo. Voy al otro, sí, para tener escala, que es muy importante y se menciona poco esto, porque si mañana nosotros no tenemos estas líneas navieras viniendo a Montevideo y hay que llevar un contenedor al puerto de Buenos Aires para que de ahí tome un buque oceánico, hay que ver ahí sí cuál es el aumento de costos y hay que ver ahí sí qué prioridad tiene el contenedor uruguayo frente al contenedor argentino, porque esta realidad que le estoy diciendo no es algo que se me ocurra a mí, es una realidad que pasó décadas atrás y era un problema tanto de costos como para subir un contenedor a un barco en el puerto de Buenos Aires. Por eso digo, no queremos volver a esa realidad y estamos apostando todo para que el puerto de Montevideo tenga una terminal grande, con buenos servicios y que pueda captar la carga y consolidar lo que es la carga regional y sea un puerto hub en la región. Como complemento de la pregunta que le hacía recién, voy a un argumento que maneja la Unión de Exportadores. Dice que en su momento la Unión de Exportadores planteó la necesidad de contar con un esquema tarifario decreciente, es decir, un cronograma de rebajas asociado al incremento de volumen de carga de la terminal, de manera que la mayor eficiencia por ganancia de escala derramara hacia el comercio exterior y a todo el país. Dice que las autoridades se comprometieron a trabajar en ese sentido, pero lo que ha pasado en los hechos a partir del acuerdo es la participación de TCP en un mercado creciente pasó del 40 al 70%, y lejos de concretarse nuevas rebajas, se anunció un aumento en 2022 que no llegó a aplicarse ante los reclamos del sector exportador, pero ahora sí
con la decisión de esta semana se confirma un aumento de 17% general y 13% para la exportación. La decisión muestra una clara actitud monopólica de la empresa, etc. ¿Qué dice sobre este otro esquema de manejo de las tarifas? Digo dos cosas sobre ese tema. Ese planteo se nos ha hecho llegar a nosotros en reuniones que hemos tenido. Dos cosas decimos. Que por un lado hemos logrado en la práctica rebaja de tarifas, cosa que ningún gobierno consiguió antes, y que no aumentaran, cosa que ningún gobierno tampoco había conseguido antes. Conseguimos las dos cosas, rebaja de tarifas el primer año y después que no aumentaran 2 veces consecutivas. Y cuando fueron a aumentar, después de 6 años que no aumentaban, aumentaron bastante por debajo de lo que era la aspiración de la empresa. Quiere decir que acá, este Ministerio de Transporte, esta ANP, ha tenido la actitud activa, totalmente proactiva, en el sentido de rebaja de tarifas. Totalmente proactiva en el sentido de rebaja de tarifas. Con lo cual en eso no nos duelen prendas porque es la realidad y es lo que hemos logrado y además es público y notorio. ¿La segunda pregunta cuál es? No, un esquema de otro tipo, un esquema... Sí, el tema que argumentan ellos. La mayor eficiencia por ganancia de escala derramara hacia el comercio exterior y a todo el país con una rebaja de las tarifas. Acá nosotros siempre dijimos que cuando se haga la terminal y que Montevideo pueda movilizar mucho más carga de la región de la que moviliza, se va a poder obviamente tener digamos niveles, escalas distintas y poder hablar de rebajas y de otro tipo de esquemas. Pero la Unión de Exportadores dice que ya ha habido esa mejora, que la participación de TCP en un mercado creciente pasó del 40 al 70%. Pero escúchame una cosa, Emiliano, analice la evolución de los precios del 2020 hasta el 2023. ¿Cuál fue la suba que ha habido? En el caso de las tarifas de exportación han bajado. Bajó un 26 y subió un 13. O sea, bajaron. Usted venga del 20 hasta acá, analice la gestión de este gobierno, y han bajado. Están más bajas. Entonces, por eso le digo, me parece que no hay consonancia entre el ruido que se genera en algunos sectores y la realidad portuaria. No la hay. Usted mire para atrás y dígame, ¿dónde hubo una rebaja de ese tipo en tarifas portuarias? Dígame un caso. No la ha oído. Entonces, cuando vamos a los números y a los datos de la realidad, los datos de la realidad son esos, los números son esos, y si no, que se reviertan esos números. Enseguida. ¿Ha habido rebajas? Sí, en ese caso, sí. Enseguida, hacemos una mínima pausa y enseguida quiero plantearle un par de preguntas más en el final. Las tarifas de Terminal Cuenca del Plata, la empresa que opera la playa especializada en contenedores en el puerto de Montevideo, motivo de una polémica muy fuerte en estos días otra vez. Ese es el tema. Estamos con un primer punto de vista, estamos con Juan José Olaizola, subsecretario de Transporte y Obras Públicas. Olaizola, me quedaban un par de puntos por lo menos. El comunicado de la Unión de Exportadores dice: la decisión muestra una clara actitud monopólica de la empresa frente a la carga cautiva del comercio exterior uruguayo. Argumenta para este aumento el actual atraso cambiario, algo que afecta también al sector exportador y a toda la actividad productiva nacional. Sin embargo, las empresas exportadoras no pueden trasladar esos sobrecostos a sus clientes porque actúan en mercados competitivos. ¿Qué dice sobre esto? Que en el fondo va a cuestionar el acuerdo mismo entre el Estado y TCP. Por eso le digo, me parece que hay elementos que están totalmente ajenos al aumento de tarifas o a lo que puede haber sido el eventual ajuste. Yo lo que le digo, y ya se lo dije, es que el aumento se rigió por la aplicación de la paramétrica de ajuste de tarifas de la propia ANP, la que se utiliza habitualmente por la propia ANP para sus propias tarifas, así que acá no hubo ningún elemento adicional o externo a lo que fue la paramétrica. Y esto fue una condición que pusimos tanto el ministro Falero como quien habla a la terminal cuando nos sentamos a negociar. Nosotros lo vamos a negociar bajo un elemento objetivo y pusimos que lo que nos parecía correcto era utilizar la paramétrica de ajuste de tarifas de la propia ANP. Pero el comportamiento monopólico, ¿cómo lo ven? Esa objeción. Ese es un tema que hace 2 años que ya lo hemos discutido. Esto no es un comportamiento monopólico, es una prioridad y además en este momento hay 2 empresas operando contenedores en el puerto de Montevideo. Y cuando la otra empresa hizo un ajuste de tarifas, nadie dijo nada. Y esto fue en verano. Y a mí me parece razonable porque las empresas tienen costos que ajustar y nosotros tampoco dijimos nada porque nos pareció que era parte de como tantos operadores portuarios ajustan tarifas también. En este momento fue que surgió este tema y allí el gobierno intervino y ya le digo, generó una nueva baja de lo que era la expectativa de la terminal, pero no le veo ningún otro tema. Y ya le digo, los criterios de ajuste fueron absolutamente objetivos y fueron una exigencia del Ministerio de Transporte y de la propia ANP. Para
llegar al final casi. Penúltima pregunta. El comunicado de ayer de Terminal Cuenca del Plata, a propósito del comunicado de la Unión de Exportadores, dice, es un documento mendaz, o sea, traduzco, mentiroso, claramente diseñado con el propósito de confundir a la opinión pública, basado en un manejo amañado de cifras que procuran, sin mucho disimulo, impulsar la agenda corporativista de quienes hoy dirigen esa organización. Y luego termina diciendo, al final, no consentiremos en silencio el agravio calculado y mendaz y lo enfrentaremos en todos los casos con todos los recursos que la ley permita. El Estado está presente en TCP, la empresa que firma este comunicado que estoy leyendo. ¿Se comparte esta terminología y este tono en la polémica? Nosotros, el tono que tenemos es totalmente constructivo. Hemos tenido una actitud constructiva en todos los casos. Hemos logrado una rebaja en lo que era la aspiración de la suba por parte de la terminal y hemos sido un actor proactivo y mire, Emiliano, no va a encontrar fácilmente un gobierno tan interesado en la baja de costos logísticos y que haya trabajado tanto como este y que haya logrado resultados concretos como este gobierno. No, pero mi pregunta apuntaba al tono, ¿no? A la forma como se está dando esta polémica, cómo se expresa la firma TCP, donde el Estado tiene participación, ¿no? Permítame una cosa, yo lo que le dije es, los comunicados, cuando empezó la entrevista le dije, el comunicado de la Unión de Exportadores, lo hizo la Unión de Exportadores y tiene derecho a hacerlo, y la terminal hizo un comunicado y tiene derecho a hacerlo. Nosotros, yo le voy a dar la opinión del gobierno, se la fundamenté, la opinión del gobierno, y me parece que entrar en polémicas de fuerte tono y contenido y comunicados no es lo ideal. Lo ideal es el intercambio. La pregunta es cómo se encausa este vínculo, ¿no? Porque estamos hablando de proveedor y clientes que se están llevando naturalmente, de la peor forma, ¿no? No es así, se encausa naturalmente. Los sectores portuarios tienen diálogo permanente, son usuarios, contratan, o sea, eso, hay un diálogo permanente. Una cosa es lo que pueda ser un episodio concreto que toma trascendencia en la prensa, pero todas las empresas tienen un diálogo habitual de todos los días y en ese sentido no va a haber cambios. Por otro lado, y hablando de diálogos y de ambiente, la Unión de Exportadores sigue insistiendo con la necesidad de que se cree una unidad reguladora de servicios portuarios que, entre otras cosas, permita evitar subas de tarifas excesivas. Han presentado una iniciativa. ¿Qué pasa con eso? Nosotros en ese tema ya se lo hemos dicho a la propia Unión de Exportadores cuál es nuestra opinión. No nos parece que generar más burocracia sea la solución al aumento de tarifa, porque la propia ley del puerto, la ley 16.246, establece la potestad de la ANP y el Ministerio de Transporte de fijar, estar encima de las tarifas portuarias, intervenir cuando es necesario. Así que en ese sentido creo que tenemos el marco legal adecuado. Yo creo que muchas veces en Uruguay la respuesta ante los problemas es generar más burocracia. Bueno, generamos un organismo y yo creo que así estamos con organismos replicados y con competencias similares en distintas áreas de la misma. O sea, la respuesta es negativa entonces. Y yo lo que le digo es además, porque también se ha dicho, bueno, pero el Estado, entonces acá no interviene. No, acá el Estado intervino con el marco legal vigente, que es el que le acabo de nombrar, y consiguió resultados. Entonces quiere decir que con el marco legal vigente, el Ministerio de Transporte y la Administración Nacional de Puertos pueden intervenir y pueden incidir en las tarifas portuarias. Claro, pero un organismo como el que la Unión de Exportadores pide tendría participación de los sectores involucrados. Yo le dije, se lo dijimos ya en su momento, que no queremos que sea la solución. Además, esa medida, cuando se planteó en su momento, tuvo un alcance muy amplio y en realidad provocó mucha preocupación en el sector portuario, un montón de servicios que están vinculados al sector portuario, que llamaron preocupados a ver cuál era el alcance, si ese organismo también iba a incidir en ello por fuera del puerto. Es decir, se planteó de una forma, yo creo que hubo una buena intención en ese proyecto cuando se planteó, pero quedó mal formulado de arranque. Entonces generó mucho temor en muchas organizaciones gremiales y servicios que están vinculados a la actividad portuaria, aunque no necesariamente estén dentro del puerto, y que por el carácter amplio que tenía los podía llegar a regular, y no nació bien eso. Entonces yo lo que le di... ¿Usted se refiere al proyecto de ley en ese caso? Sí, al proyecto de la UCEP. Y yo lo he hablado con los que lo crearon, y lo he hablado incluso con la Unión de Exportadores, y se los he dicho de frente. No creo que generar más burocracia en esto sea la solución, porque el marco jurídico está creado. No hay por qué duplicar, ya está creado, y lo puede hacer el Ministerio de Transporte y lo puede hacer la ANP. Entonces no tiene sentido crear un nuevo momento. Y creo que con el marco actual, en este caso, se acaba de demostrar que el marco legal vigente es adecuado, funcionó.
Juan José Olaizola, subsecretario de Transporte y Obras Públicas, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Gracias a ustedes, Emiliano.